Estás sentado en una camilla. Frente a ti, un hombre con bata blanca sonríe. No hay quirófano, no hay anestesia general. Solo una lámpara, un mazo y un picahielo. Te lo acerca al ojo y antes de que puedas gritar, lo clava. Acaban de apagar partes de tu cerebro para siempre. Así comenzaban las lobotomías del Dr. Walter Freeman, un médico que no era cirujano. Un hombre que convirtió hospitales en escenarios y pacientes en marionetas rotas. Esta es la historia de uno de los mayores horrores médicos del siglo XX. Y lo peor es que fue legal, aplaudido y aprobado. Esta es la historia del doctor del picahielos. Hey, soy Liutua y bienvenidos a Miércoles de Misterio, un vídeo en el que hablo de crimen real, casos paranormales y teorías conspirativas. Así que si te gusta este tipo de temática, no te olvides de suscribirte y darle a me gusta. Como veis, hoy lo he subido una semana más tarde, es porque he estado muy enferma y no he podido grabar, estaba con fiebre, así que es lo que hay. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y quería hacer un especial, como ya sabéis, por el mes del orgullo. Siempre me gusta mucho hacer algo relacionado con el orgullo y esto tiene muchísimo que ver. Antes de empezar con el vídeo, no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, donde subo 3 o 4 vídeos a la semana, aparte de los que subo a YouTube. Y también de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario y compartirlo con todos vuestros amigos. Y sin más dilación os voy a contar esta terrible historia y ya veréis por qué tiene tanto que ver con la comunidad LGBTIQ+. Empezamos. Walter Jackson Freeman II nació el 14 de noviembre de 1895 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, en el seno de una familia de médicos distinguidos. Su abuelo, William King, había sido pionero en la cirugía cerebral en Estados Unidos. Freeman creció bajo la sombra de ese legado, fascinado por el funcionamiento de la mente humana y convencido desde muy joven de que la psiquiatría necesitaba un cambio radical. Y obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de Pensilvania, donde se especializó en neurología. A pesar de no ser cirujano, estaba obsesionado con la idea de intervenir físicamente el cerebro para curar los trastornos mentales. Durante los años 30, Freeman trabajó en el Hospital St. Elizabeth's en Washington, D.C., un enorme hospital psiquiátrico con miles de pacientes internados. En aquel lugar, Freeman fue testigo de lo que él consideraba una tragedia institucionalizada. Pasillos abarrotados de pacientes inmovilizados, encerrados o drogados hasta la anulación total. Sentía que el sistema era ineficaz y cruel y se propuso encontrar una cura definitiva. Fue entonces cuando descubrió los trabajos del portugués Egas Moniz sobre la leucotomía prefrontal, un procedimiento quirúrgico que consistía en cortar ciertas fibras del lóbulo frontal para reducir síntomas de ansiedad o esquizofrenia. Inspirado por este método, en 1936, Freeman realizó la primera lobotomía en Estados Unidos junto al neurocirujano James Watts. La paciente sobrevivió y él se sintió validado. No tardó en convencerse de que había descubierto una solución milagrosa. Así fue como comenzó la carrera profesional de nuestro protagonista. En 1946, Walter Freeman ya era conocido como el principal impulsor de la lobotomía en Estados Unidos, pero no estaba satisfecho. Consideraba que el procedimiento tradicional, la lobotomía prefrontal que él había adoptado y adaptado de Egas Moniz, era demasiado lento, dependiente de quirófanos y de cirujanos especializados. Así que tomó una decisión tan audaz como peligrosa: desarrollar una técnica que pudiera hacer él mismo, sin bisturí, sin hospital y sin anestesia general. Inspirado por métodos rudimentarios que había estudiado en anatomía y por su propia visión de la democratización de la psiquiatría, ideó una versión más rápida, brutal y, según él, eficaz: la lobotomía transorbital. El instrumento original que usó era literalmente un picahielos de cocina, no era una herramienta quirúrgica, lo había tomado de su cocina personal. Solo más adelante mandaría a fabricar un modelo específico de acero quirúrgico, al que bautizó con el nombre clínico de Orbitoclast, aunque todo el mundo lo seguiría llamando el picahielos de Freeman. El procedimiento era tan sencillo como aterrador. Primero, aplicaba una descarga eléctrica al paciente para dejarlo inconsciente, usando un electroshock en vez de anestesia. Luego
Luego, con el párpado cerrado o apenas abierto, insertaba el picahielos entre el lóbulo ocular y la cuenca del ojo, hasta alcanzar la delgada lámina ósea que separaba la cavidad orbital del cerebro. Así, con un pequeño martillo metálico, golpeaba el instrumento con firmeza hasta perforar el hueso del cráneo y penetrar al lóbulo frontal. Una vez dentro del cerebro, movía el picahielos de un lado a otro haciendo una especie de corte en abanico que seccionaba las conexiones entre los lóbulos frontales y el tálamo. Después repetía el proceso en el otro ojo. Todo el procedimiento duraba menos de 10 minutos. La promesa de Freeman era simple: convertir a un paciente agitado, depresivo, esquizofrénico o conflictivo en una persona más calmada, más manejable. En muchos casos, eso es exactamente lo que ocurría, pero a un precio descomunal. Los pacientes perdían iniciativa, emociones, personalidad, memoria y en muchos casos incluso la capacidad de hablar o cuidarse a sí mismos. Algunos quedaban en un estado casi vegetal, otros parecían volver a una infancia perpetua, risueños y obedientes, pero incapaces de razonar o tomar decisiones. Para Freeman, eso era un éxito. En sus propios registros anotaba frases como paciente ahora tranquila o reducción completa de agitación, ignorando completamente las secuelas cognitivas, emocionales y sociales. Lo más escalofriante no era solo el método en sí, sino su aplicación masiva. Freeman creía que esta técnica debía usarse en todas partes: hospitales rurales, prisiones, reformatorios, clínicas militares. Como no se necesitaba quirófano, comenzó a operar en oficinas, pasillos y hasta en salas comunes. Realizó demostraciones en vivo para otros médicos y estudiantes, y en ocasiones sin guantes ni mascarilla, como si se tratara de una exhibición de magia clínica. El picahielos se convirtió en un símbolo de poder médico sin control, y Freeman en una figura a medio camino entre el salvador y el verdugo. Para él, la mente era una máquina que podía reajustarse con un golpe preciso. Para miles de pacientes, fue el comienzo de una pesadilla sin retorno. Cuando Walter Freeman perfeccionó su técnica de lobotomía transorbital, sintió que había creado algo más que un procedimiento médico. Había inventado una solución rápida, portátil y revolucionaria para los males mentales. Y como buen misionero de su propia causa, decidió llevarla al país entero. Así nació el lobotomóvil, una camioneta de carga modificada con instrumental médico básico, maletas repletas de electroshocks portátiles, picahielos quirúrgicos, botellas de alcohol, toallas y un cuaderno de registros cuidadosamente ordenado. En ese vehículo, Freeman viajó por más de 20 estados de Estados Unidos durante casi 2 décadas. Él mismo lo llamaba con orgullo el lobotomóvil, mezcla de lobotomía y automóvil, y lo consideraba su herramienta de salvación itinerante. No esperaba a que los pacientes vinieran a él, iba donde se lo pidieran o donde creía que lo necesitaban. Sus destinos eran generalmente instituciones rurales, hospitales sin recursos, clínicas de veteranos y sanatorios psiquiátricos colapsados. Pero su gira no era simplemente médica. Freeman se presentaba como un showman, un pionero del cerebro, una especie de celebridad científica. Daba charlas públicas en auditorios, escuelas y centros comunitarios, a menudo con un aire teatral y autocomplaciente. Se posicionaba como el héroe que traía soluciones modernas a lugares olvidados por la medicina. No es exagerado decir que se vendía a sí mismo como un salvador de pueblos y un redentor de los locos y los desviados, que podían ser corregidos con solo 10 minutos y un par de golpecitos con su martillo. En muchas de estas visitas realizaba lobotomías en vivo delante de otros médicos, enfermeros, estudiantes e incluso autoridades locales, a veces sin mascarilla ni guantes, con una seguridad escalofriante hacia una lobotomía mientras explicaba los pasos con voz pausada, como si estuviera pelando una fruta o arreglando una radio. Se detenía solo para limpiar la sangre del instrumento o para mostrar cómo el paciente se calmaba minutos después. Su técnica era rápida y brutal. Llegaba por la mañana, operaba a decenas de pacientes, almorzaba y continuaba por la tarde. En algunas jornadas llegó a realizar más de 20 lobotomías seguidas. Y como buen narcisista clínico, registraba todo meticulosamente: nombres, edad, síntomas, fechas, efectos inmediatos y observaciones personales. Sus notas a menudo incluían frases escalofriantes como paciente ahora más manejable, ríe sin motivo aparente o inicia actividad espontánea mínima. El aspecto más perturbador de su gira era que muchos de los pacientes ni siquiera sabían qué les iban a hacer.
En varias instituciones, los internos eran alineados por orden, lobotomizados y luego dejados en camas comunes sin explicaciones. Si Freeman consideraba que no había habido efecto suficiente, repetía la lobotomía semanas después. El lobotomóvil fue mucho más que una furgoneta. Fue un símbolo rodante del poder médico descontrolado, una especie de circo itinerante del horror disfrazado de avance clínico. Mientras la prensa local lo trataba como un pionero y algunos hospitales le abrían las puertas sin cuestionar su método, cientos de personas quedaron devastadas tras su paso, con secuelas mentales irreversibles, paralizadas, sin habla o simplemente vacías. Durante casi 3 décadas, Walter Freeman se movió con absoluta impunidad. Fue celebrado en revistas médicas, invitado a conferencias, fotografiado como un héroe moderno de la ciencia. Su nombre aparecía en titulares como "El hombre que domesticó la locura" o "El genio del cerebro humano", pero mientras las portadas lo bendecían, las voces críticas empezaban a crecer, primero en susurros y luego a gritos. A partir de la década de 1950, la medicina comenzó a cambiar. La introducción del primer antipsicótico eficaz, la clorpromacina, comercializada como Tolacine en 1954, marcó un antes y un después en el tratamiento de trastornos mentales. Por primera vez existía una alternativa farmacológica menos invasiva y mucho más efectiva que la lobotomía. A medida que se multiplicaban los estudios sobre los efectos adversos del procedimiento, los cirujanos y psiquiatras más respetados empezaron a apartarse de Freeman. Su técnica fue etiquetada como peligrosa, primitiva y carente de fundamentos científicos sólidos. Además, los informes sobre los efectos secundarios devastadores se acumularon. Pacientes que quedaban en estado vegetativo, otros con cambios de personalidad irreversible, casos de incontinencia, mutismo, parálisis facial o total. La lobotomía no era una cura, era una mutilación cerebral selectiva, aplicada sin anestesia adecuada y muchas veces sin consentimiento informado. Pero Freeman no lo aceptaba. Convencido de su genialidad, siguió operando incluso cuando el rechazo profesional y público era evidente. Su actitud se volvió cada vez más temeraria, no escuchaba advertencias, ignoraba normas quirúrgicas básicas y seguía viajando por Estados Unidos con su lobotomóvil, ofreciendo lobotomías como si fueran vacunas milagrosas. El principio del fin llegó en 1967 con su última paciente, Helen Mortensen, una mujer a la que ya le había practicado una lobotomía 16 años antes. Freeman decidió repetirle el procedimiento, convencido de que podía mejorarla aún más. Durante la operación cometió un error fatal. Una hemorragia cerebral masiva le causó la muerte en pocas horas. Fue el golpe final. Los pocos hospitales que aún lo toleraban cerraron sus puertas y los últimos colegas que lo defendían guardaron silencio. La Junta Médica de California le retiró la licencia definitivamente, dejándolo fuera de la práctica clínica para siempre. Tenía 72 años, nunca volvió a operar, pero ni siquiera entonces mostró remordimiento. Durante los años siguientes, Freeman se dedicó a viajar por el país visitando a sus antiguos pacientes, llevando un archivo de fichas y fotografías, y les tomaba notas, los entrevistaba, anotaba cambios de comportamiento. Según él, ese era su legado, un seguimiento longitudinal de su gran contribución a la humanidad. En realidad, muchos de estos pacientes estaban ingresados, abandonados o vivían con secuelas cognitivas permanentes. Algunos ni siquiera recordaban quién era él. Freeman murió el 31 de mayo de 1972 de un cáncer abdominal. Falleció sin ser juzgado, sin enfrentar a un comité de ética, sin haber pedido perdón. Hasta el final estuvo convencido de que había sido un pionero incomprendido, un mártir de la ciencia, un reformador médico que ofreció esperanza donde nadie más se atrevía. Hoy su nombre es símbolo de una medicina sin alma, sin ética, sin consentimiento. Su legado es una advertencia. Cuando la ciencia deja de cuestionarse a sí misma y cuando la arrogancia ocupa el lugar de la compasión, los resultados no son avances, son tragedias. A lo largo de su carrera, Walter Freeman realizó más de 3.500 lobotomías, y aunque muchas historias quedaron sin nombre ni seguimiento, algunas se han conservado con testimonios del daño irreparable que provocó. Sus víctimas no eran únicamente personas con trastornos mentales graves, eran mujeres con ansiedad, adolescentes rebeldes, veteranos traumatizados, personas racializadas y también, de forma sistemática, personas LGBTIQ+, que en aquella época eran consideradas pervertidos sexuales o desequilibrados emocionales por la psiquiatría institucional. Estas son algunas de sus miles de víctimas. Rosemary Kennedy, el caso más célebre y uno de los más trágicos. Fue el de Rosemary Kennedy, la tercera hija de Joseph y Roseph Kennedy, y hermana mayor de quien fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Desde pequeña, Rosemary fue descrita como una niña lenta y con dificultades de aprendizaje, aunque no existe evidencia clara de que tuviera una discapacidad intelectual severa.
En su adolescencia comenzó a mostrar episodios de ansiedad, cambios de humor y una creciente rebeldía. Su familia, obsesionada con la imagen pública, temía un escándalo. Y en 1941, a los 23 años, Joseph Kennedy autorizó una lobotomía transorbital con Walter Freeman, sin avisar a su esposa ni al resto de la familia. La operación fue un desastre. Freeman insertó el instrumento por ambos ojos, pero en el proceso dañó zonas críticas del lenguaje y la motricidad. Rosemary quedó incapacitada de por vida. Apenas podía hablar, su capacidad cognitiva se redujo al nivel de una niña pequeña y perdió control de sus funciones básicas. Fue internada de inmediato en una institución católica de Wisconsin, donde permaneció oculta durante más de 60 años. La familia Kennedy no habló públicamente de ella durante décadas. Solo a partir de los años 70, Eunice Kennedy, su hermana, comenzó a involucrarse en el activismo por los derechos de personas con discapacidad, en parte como forma de expiar la culpa familiar. Rosemary fue el rostro invisible del fracaso de Freeman, pero también la prueba de que ni la élite más poderosa estaba a salvo del control psiquiátrico institucionalizado. Howard Dooley, lobotomizado a los 12 años por Walter Freeman, fue uno de los pocos supervivientes que contó su historia. Su problema, según la madrastra, era que era desobediente y distante. El diagnóstico psiquiátrico que permitió la intervención fue esquizofrenia infantil, sin pruebas clínicas ni estudios. Freeman aceptó el caso y lo lobotomizó en 1960. Howard pasó gran parte de su vida con problemas de identidad, abandono y sin saber por qué lo habían operado. Años después recuperó su expediente y publicó su historia en el libro My Lobotomy. Una mujer chicana de 33 años, madre de 5 hijos, fue lobotomizada después de un diagnóstico de histeria grave con alucinaciones auditivas. En realidad, sufría de depresión posparto. Tras la operación, quedó incontinente, dejó de hablar y fue ingresada de por vida. Nunca volvió a ver a su familia. Esta se llamaba Elvira Sánchez. Kenneth Donaldson, internado en Florida por ideas paranoides, fue sometido a tratamientos involuntarios que incluyeron electroshock y lobotomía tentativa. Freeman no fue el operador de esta operación en concreto, pero su método había sido aplicado por discípulos. Donaldson más tarde demandó al hospital estatal y su caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, generando un fallo histórico sobre internamientos psiquiátricos sin consentimiento. Durante la primera mitad del siglo XX, la homosexualidad, la bisexualidad, el travestismo, la transexualidad e incluso el comportamiento sexual no conforme eran considerados por la medicina y la psiquiatría dominante en Estados Unidos y Europa trastornos mentales. El Manual de Referencia de Diagnóstico Psiquiátrico, el DSM-1, publicado en 1952, clasificaba la homosexualidad como una sociopatía sexual. Y esta categorización médica abrió la puerta a una violencia institucional brutal, sistemática y silenciada. En este contexto, Walter Freeman, como figura médica reconocida y solucionador de problemas mentales, participó activamente en el tratamiento de personas etiquetadas como desviadas sexuales. Aunque Freeman no documentó en todos los casos la orientación sexual de sus pacientes y muchos registros fueron destruidos o sellados, existen múltiples evidencias de que lobotomizó a jóvenes internados por su identidad sexual o de género con el objetivo de corregir impulsos desviados. Ante estos hechos, debemos preguntarnos, ¿qué se consideraba desviación en aquella época? Estos son los comportamientos que conllevaban recibir este diagnóstico: homosexualidad masculina y femenina, masturbación frecuente o excesiva, feminidad en hombres o masculinidad en mujeres, atracción por personas del mismo sexo, expresadas en cartas, dibujos o confesiones, conductas sexuales anómalas según la moral de la época, incluido el travestismo o la promiscuidad. En resumen, cualquier persona que no encajara en el binarismo sexual normativo podía ser clasificada como enferma, pervertida o emocionalmente inmadura. Jóvenes entregados por sus padres, adolescentes expulsados de escuelas religiosas, pacientes psiquiátricos con historial de comportamiento inadecuado, fueron enviados a instituciones y ahí Freeman y sus seguidores tenían vía libre para intervenir con sus cerebros. En los informes clínicos recuperados por investigadores como Jonathan Metzl, de Protest Psychosis, y Peter Begin, identifican casos en que lobotomías transorbitales fueron prescritas como tratamientos reorientadores. La idea era eliminar los impulsos sexuales desviados, seccionando el circuito límbico y prefrontal, afectando directamente el deseo, la emoción y la iniciativa. Freeman no solo lo aceptaba, lo defendía públicamente. En una entrevista concedida en 1949 al American Journal of Psychiatry,
sugirió que la lobotomía podía ser útil para varones jóvenes con impulsos sexuales desordenados que no responden a la disciplina social ni familiar. Una forma sofisticada de justificar lo que hoy llamamos violencia médica contra la identidad y la orientación. Aunque muchas víctimas LGBTIQ+ nunca pudieron contar su historia, por miedo, represión, muerte o invisibilización, algunos casos han salido a la luz, pero manteniendo el anonimato. Por eso, para contarlo, solo puedo utilizar las siglas de los nombres de las víctimas. El caso TL ocurrió en 1948 en Nueva York. Este fue un joven de 17 años internado por tendencias homosexuales y persistentes y masturbación compulsiva. Fue lobotomizado y enviado a casa tras mejoría conductual, pero no volvió a hablar del tema. Murió años después por causas desconocidas. La familia quemó sus registros médicos. El caso de GR, en 1951 en Colorado, fue el de un joven de 20 años ingresado en un hospital militar, diagnosticado con confusión de identidad sexual e impulsos femeninos. Fue operado por un seguidor de Freeman. Según las notas, ahora se comporta con más rigidez y masculinidad. Quedó estéril y con alteraciones graves del habla. El caso de las lesbianas ingresadas, que pasó de 1940 a 1960, fue el de varios testimonios recogidos en el LGBTQ Oral History Project, en el que mencionan a mujeres ingresadas en sanatorios psiquiátricos por ser lesbianas activas o demasiado masculinas. Algunas recibieron lobotomías, otras fueron sometidas a terapias de electroshock o insulina. Una superviviente contó: "Desde la operación dejé de sentir cosas. Ya no deseaba a nadie, tampoco a mí misma. Era como estar vacía". Lo más estremecedor no es solo el hecho de que se practicaran estas lobotomías, es que fueron avaladas, legalizadas y legítimas por el Estado, la ciencia y la medicina. Durante décadas, los médicos fueron jueces, jurados y verdugos de las disidencias sexuales. La historia de Freeman es también la historia de cómo la medicina puede convertirse en un instrumento de castigo social y moral. Y aunque en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó oficialmente la homosexualidad del DSM, miles de personas ya habían sido mutiladas en nombre de la cura. Hoy su memoria vive en la lucha contra las terapias de conversión, en el activismo por la autonomía corporal y en los esfuerzos por visibilizar los horrores cometidos contra la comunidad LGBTIQ+, en nombre de la ciencia. En definitiva, Walter Freeman murió creyéndose un héroe. Nunca pidió perdón, nunca enfrentó a la justicia, nunca miró a los ojos de quienes dejó rotos. Caminó por hospitales dejando cuerpos que respiraban, pero que ya no estaban allí. Apagó voluntades, borró pensamientos, vació identidades. Todo en nombre de la ciencia, todo en nombre del orden, todo en nombre del silencio. Y lo hizo con un picayelos en la mano. Hoy su historia no es un capítulo médico, es una advertencia. Porque los peores horrores no siempre vienen de la ignorancia. A veces vienen con una bata blanca, con una sonrisa en la cara y con el poder de decidir quién merece seguir siendo humano y quién no. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si habéis llegado hasta aquí, quiero que me dejéis un emoji de algo relacionado con algo médico, una jeringuilla, un médico, un hospital, algo así. Y a todos los que dejéis un comentario junto a ese emoji, estaré dándole corazoncito. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.